27 de mayo de 1942, Pearl Harbor, Hawái. El reloj de pared del cuartel general del almirante Chester Nimitz marcaba las 8 horas. El teniente comandante Edwin Latten se paró frente a su comandante con una carpeta que contenía información tan precisa, tan específica que a cualquiera que estuviera fuera de esa habitación le parecería imposible. Los japoneses vendrán a Midway, anunció Latten. Se acercarán desde el noroeste con rumbo 325 grados. Serán avistados aproximadamente a 175 millas de la isla. El ataque comenzará a las 7 horas del 4 de junio. El almirante Nimitz miró a su oficial de inteligencia con la calma que lo había convertido en uno de los comandantes más confiables de Estados Unidos. Me estás diciendo que sabes exactamente dónde estará Yamamoto, cuándo llegará y qué planea hacer. Eso es correcto, señor. Latten respondió. Podemos leer cada orden, cada informe de posición, cada comunicación entre los comandantes japoneses. Conocemos todo su plan de batalla. La habitación quedó en silencio. En ese momento, Nimitz comprendió que la Armada de los Estados Unidos poseía algo más poderoso que cualquier acorazado, más devastador que cualquier bomba. Estados Unidos podía leer los secretos más profundos de Japón. Lo que ninguno de ellos comprendió del todo todavía fue que este momento representaba la culminación de 2 décadas de trabajo paciente y metódico. El triunfo rompedor de códigos que cambiaría el curso de la Guerra del Pacífico no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de preparación, brillantes matemáticas y la incansable dedicación de hombres que trabajaban en sótanos lejos de cualquier campo de batalla. La inteligencia que presentó Latten permitiría a Nimitz tender una trampa tan perfecta, tan completa, que los historiadores más tarde calificarían la batalla resultante como el enfrentamiento naval más decisivo en la historia de Estados Unidos. Pero la historia de cómo Estados Unidos adquirió la capacidad de leer las comunicaciones navales japonesas comenzó mucho antes de Pearl Harbor en las tranquilas oficinas de un puñado de lingüistas y matemáticos que vieron venir la guerra años antes de que cayeran las primeras bombas. Las bases se sentaron a principios de la década de 1920, cuando un joven oficial naval llamado Lawrence Safford reconoció que las guerras futuras se librarían no solo con armas y barcos, sino también con información. Safford, quien más tarde sería llamado el padre de la criptología de la Marina, estableció la primera unidad de codificación organizada de la Marina en 1924. Fue un comienzo modesto. Solo unos pocos oficiales trabajando con lápiz y papel intentando entender las comunicaciones diplomáticas y militares de potenciales adversarios. Pero Safford entendió que Japón, al surgir como potencia del Pacífico, eventualmente desafiaría los intereses estadounidenses. Comenzó a reclutar hombres con talentos únicos, lingüistas que habían vivido en Japón, matemáticos que podían ver patrones en el caos, operadores de radio que podían captar señales del aire. A principios de la década de 1930, la Armada había establecido estaciones de intercepción en todo el Pacífico. Uno en Pearl Harbor en Hawái, otro en Cavite en Filipinas. Un tercero trabajó desde Washington. Estas estaciones eventualmente formarían la columna vertebral de la red de inteligencia de señales de Estados Unidos. Entre los jóvenes oficiales que reclutó Safford se encontraba Joseph Rosford, un hombre cuya carrera se volvería inseparable de la ruptura de los códigos japoneses. Rosford se había unido a la Armada en 1918 a los 17 años, mintiendo sobre su edad para alistarse durante la Primera Guerra Mundial. Mostró un talento inmediato para los idiomas y los acertijos. Sus superiores se dieron cuenta. En lugar de enviarlo al mar, lo asignaron a la sección de códigos y señales en Washington. Allí, trabajando con los primeros esfuerzos criptográficos de la Marina, Rosford descubrió su vocación. En 1929, la Armada envió a Rosford a Tokio para dominar el idioma japonés. Durante 3 años vivió en Japón, estudiando no solo el idioma, sino también la cultura, la estructura militar, la forma de pensar y comunicarse de los oficiales japoneses. Fue durante esta misión que Rosford conoció a otro joven oficial que resultaría crucial para la guerra venidera, Edwin Latten. Los dos hombres formaron una amistad basada en su fascinación compartida por Japón y su convicción de que comprender el idioma y la cultura del enemigo sería esencial en cualquier conflicto futuro. Los japoneses introdujeron su código naval más sofisticado el 1 de junio de 1939. Los analistas de criptas estadounidenses le dieron la designación JN-25. JN simplemente significaba Armada Japonesa.
El 25 indicó que era el 25º sistema naval japonés que los estadounidenses habían identificado. No se trataba de una simple cifra de sustitución. JN-25 era un código cifrado. Un sistema de 2 pasos que lo hacía extraordinariamente difícil de descifrar. En primer lugar, los operadores japoneses buscarían palabras y frases en un libro de códigos que contenía aproximadamente 33.000 entradas. Cada palabra o frase estaba representada por un grupo numérico de 5 dígitos. Pero los japoneses no transmitieron estos números directamente. Agregaron una segunda capa de seguridad mediante el uso de tablas aditivas. El operador tomaría el grupo de códigos de 5 dígitos y luego agregaría otro número de 5 dígitos de un libro separado, creando un tercer grupo de 5 dígitos que no guardaba ninguna relación obvia con el original. Este aditivo cambió regularmente, a veces cada pocos meses. Para leer un mensaje, los analistas criptográficos estadounidenses tuvieron que eliminar el aditivo y luego hacer coincidir los grupos de códigos resultantes con sus significados en el libro de códigos. A finales de 1940, los analistas criptográficos estadounidenses y británicos que trabajaban juntos habían logrado avances contra JN-25. Entendieron la estructura del sistema. Habían identificado quizás el 10% de los grupos de códigos, aproximadamente 3.800 de 33.000. Pero su trabajo fue laboriosamente lento. Con solo un puñado de analistas e intercepciones limitadas con las que trabajar, la penetración total del código parecía estar a años de distancia. Luego, el 1 de diciembre de 1940, los japoneses introdujeron un cambio importante. Implementaron un libro de códigos completamente nuevo, que los analistas criptográficos posteriormente denominaron JN-25B. El significado de cada grupo de códigos había cambiado. Los analistas criptográficos tuvieron que empezar de nuevo. Comenzaron el lento trabajo de reconstruir su conocimiento, identificando grupos de códigos uno por uno mediante análisis de tráfico, adivinando frases comunes y mediante un brillante trabajo deductivo. En octubre de 1941, estaban logrando nuevamente avances. Quizás se hayan recuperado 1.500 grupos de códigos. Crecían las esperanzas de que para la primavera siguiente pudieran leer el tráfico actual con una comprensión razonable. Esas esperanzas sufrieron un revés el 4 de diciembre de 1941. Solo 3 días antes del ataque a Pearl Harbor, los japoneses cambiaron sus tablas de aditivos a un nuevo sistema denominado aditivo 8. Si bien esto no fue tan catastrófico como un cambio completo del libro de códigos, significó que los analistas criptográficos tuvieron que recuperar los nuevos aditivos antes de poder leer los mensajes. El proceso llevaría semanas. Cuando los aviones japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los codificadores sintieron el ataque como un fracaso personal. Llevaban más de 2 años trabajando en JN-25. Si hubieran logrado una mejor penetración antes, si el cambio aditivo del 4 de diciembre no los hubiera cegado temporalmente, podrían haber detectado algún indicio de la fuerza de ataque que se acercaba. La pregunta los perseguiría, en particular a Joseph Rusford, a quien se le había asignado tomar el mando de la estación Ipo en Pearl Harbor en junio de 1941. En el sótano del edificio de la administración del 14º Distrito Naval en Pearl Harbor, comenzó una transformación. El edificio se encontraba cerca de la base de submarinos, una estructura de hormigón común y corriente a la que pocas personas prestaban atención. En su sótano, al final de una estrecha escalera que pasaba por los controles de seguridad, había una habitación que se convertiría en el centro neurálgico de la Guerra del Pacífico. Estación Ipo, de 60 pies de largo, sin ventanas, iluminada por fuertes luces fluorescentes que zumbaban constantemente. El aire acondicionado libró una batalla perdida contra el calor generado por IBM, las máquinas tabuladoras y los cuerpos de decenas de analistas que trabajan las 24 horas del día. Aquí era donde Joseph Rusford y su equipo librarían su guerra. Rusford era un comandante excéntrico desde cualquier punto de vista. A menudo trabajaba tramos de 72 horas sin salir del sótano. Llevaba bata y pantuflas porque el aire acondicionado hacía que la habitación estuviera helada por la noche. Pasó días sin afeitarse. Fumaba en cadena y bebía café por galones. Pero exigió excelencia de sí mismo y de su equipo. Había elegido cuidadosamente a muchos de ellos. Thomas Dye, un brillante analista criptográfico que resultaría decisivo para descifrar JN-25 y que había desarrollado procedimientos para utilizar máquinas IBM para procesar mensajes cifrados.
Alba Lasgel, una experta en idioma japonés que había estudiado en Tokio y podía comprender los matices de las comunicaciones militares. Amright, un analista de criptas que trabajó estrechamente con Dai en los grupos de códigos más difíciles. Joseph Finnegan, un matemático cuyo trabajo en grupos diurnos resultaría crucial, y decenas de soldados, muchos de ellos músicos de la banda del USS California, que había sido hundido en Pearl Harbor. Estos hombres no tenían a dónde ir, por lo que fueron asignados a IPO. Muchos demostraron tener las mentes matemáticas y analíticas necesarias para descifrar códigos. Ransford creía que los músicos que podían leer partituras poseían habilidades de reconocimiento de patrones que se traducían perfectamente en detectar grupos de números recurrentes en mensajes cifrados. El trabajo fue tedioso más allá de toda descripción. Un mensaje interceptado puede contener 200 grupos de 5 dígitos. Cada grupo tuvo que ser procesado. Primero, retire el aditivo si se hubiera detectado. Luego intente hacer coincidir el grupo de códigos resultante con su significado. Con 33.000 significados posibles y solo unos pocos cientos identificados a principios de 1942, la mayor parte del mensaje seguiría siendo un galimatías, pero a veces tendrían suerte. Un grupo de códigos para el nombre de un barco aquí, una ubicación allá, tal vez una fecha, aunque estaban súper incluidos con una capa adicional de seguridad. A partir de estos fragmentos, los analistas intentarían reconstruir el significado de qué barcos se estaban discutiendo, a dónde iban y cuándo llegarían. El análisis del tráfico ayudó a llenar los vacíos. Incluso si no pudieras leer los mensajes, podrías aprender mucho de quién los enviaba a quién, con qué frecuencia y desde qué lugares. Cuando el tráfico de radio de repente aumenta planteado entre ciertos comandos, sugería que se estaba planeando una operación. Cuando el distintivo de llamada de un barco se silenciaba, significaba que el barco mantenía silencio de radio, probablemente porque se acercaba a un objetivo. El avance comenzó a finales de diciembre de 1941, apenas unas semanas después de Pearl Harbor. La estación de Filipinas hizo los primeros avances en el nuevo sistema de aditivos. Compartieron sus hallazgos con IPO y con los descifradores de códigos en Washington. La cooperación entre estaciones resultaría esencial, aunque luego provocaría amargos conflictos burocráticos. En enero de 1942, el equipo de Ransford estaba leyendo partes de JN-25B. Mensajes no completos, quizás una palabra de cada 5, pero fue suficiente para empezar a comprender las intenciones japonesas. Se enteraron de que los japoneses estaban planeando operaciones en el Pacífico Sur. En febrero detectaron preparativos para un ataque a Port Moresby en Nueva Guinea. En marzo y abril, mientras las fuerzas japonesas arrasaban el sudeste asiático y las Indias orientales holandesas, los codificadores siguieron sus movimientos y proporcionaron a Nimitz información de inteligencia que le permitió posicionar sus fuerzas para lograr el máximo efecto. El trabajo fue agotador. Rutherford y Dai alternaban guardias de 24 horas que a menudo se extendían a 36 o incluso 48 horas seguidas. El sótano se convirtió en su universo. Comieron allí, durmieron en catres allí, trabajaron allí hasta que sus mentes se adormecieron. Cuando lograban dormir, a menudo soñaban en grupos de números de 5 dígitos. Las máquinas IBM traqueteaban constantemente, clasificando tarjetas perforadas y buscando patrones. Las máquinas podían procesar en horas lo que a los humanos les llevaría semanas, pero las máquinas solo podían encontrar patrones. Todavía se necesitaba inteligencia humana para interpretarlos, para dar los saltos intuitivos que separaban la inteligencia útil del ruido. En abril de 1942, IPO leía aproximadamente el 20% de los mensajes JN-25B. Este fue un progreso notable logrado en solo 4 meses. Más importante aún, estaban leyendo el 20% correcto. Habían identificado grupos de códigos para nombres de barcos, ubicaciones, unidades militares y frases comunes utilizadas en la planificación operativa. Cuando llegaba un mensaje sobre una próxima operación, a menudo podían determinar qué, dónde y aproximadamente cuándo, incluso si grandes porciones del mensaje permanecían ilegibles. Esta era la situación cuando, a finales de abril de 1942, los analistas empezaron a detectar referencias a una importante operación prevista para principios de junio. El objetivo fue identificado por un grupo de códigos que aparecía frecuentemente en las intercepciones, AZ. La pregunta que definiría el próximo mes era simple pero crítica. ¿Qué representó AZ?
Los analistas cripto habían determinado que la letra aparecía designar ubicaciones en o cerca de las Islas Hawaianas. Habían visto a usado para AU. Az podría ser otra ubicación en esa área general. La geografía y la lógica sugerían el atolón de mitad de camino. Las pequeñas islas se encontraban a 1000 millas al noroeste de Honolulu, en el extremo más alejado de la cadena hawaiana. Era estratégicamente importante. Si Japón tomara Midway, tendría una base avanzada desde la cual amenazar al propio Hawái. Pero otros analistas, particularmente los de Washington, no estuvieron de acuerdo. Algunos pensaron que AF se refería a la isla Johnston o incluso a las islas ilusorias frente a Alaska. Otros argumentaron que los japoneses podrían estar planeando otro avance hacia el sur, hacia Fiji o Samoa. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota estadounidense en Washington, se mostró escéptico. Nunca había confiado plenamente en Ross porque lo consideraba un insubordinado porque a menudo se saltaba la cadena de mando para informar directamente a Nimitz a través de Laten. Rossor necesitaba pruebas. Si se equivocaba, si Nimitz posicionaba sus limitadas fuerzas de portaaviones para defender Midway mientras los japoneses atacaban en otros lugares, las consecuencias serían catastróficas. La Marina de los Estados Unidos solo tenía 3 portaaviones operativos en el Pacífico. Enterprise y Hornet estaban en buenas condiciones. Yorktown había resultado gravemente dañado en la batalla del Mar del Coral a principios de mayo y regresaba, cojeando a Pearl Harbor. Contra estos 3, los japoneses podrían desplegar al menos 6 portaaviones, incluidos los 4 que habían atacado Pearl Harbor. El almirante Izuroku Yamamoto, comandante de la flota combinada, nunca había sufrido una derrota naval. Sus fuerzas tenían experiencia, confianza y habían estado ganando de manera constante durante 6 meses. Un error de Nimitz podría significar la pérdida de toda la fuerza de portaaviones de Estados Unidos. La guerra del Pacífico se perdería antes de que realmente comenzara. El destino de la guerra en el Pacífico dependería de si AF estaba a medio camino. A mediados de mayo de 1942, el teniente comandante Jasper Holmes del personal de Rutherford propuso una solución elegante. Si los japoneses estuvieran leyendo el tráfico de radio estadounidense, y si AF fuera realmente Midway, tal vez podrían engañar a los japoneses para que lo confirmaran. El plan era simple pero brillante. Midway enviaría un mensaje de radio no codificado, uno que los japoneses podrían interceptar fácilmente, informando de un problema mecánico, algo lo suficientemente específico como para ser creíble, lo suficientemente urgente como para que los japoneses pudieran informarlo en su propio tráfico codificado. Rusia llevó la idea a Laten. Laten se lo presentó a Nimitz. Nitoz aprobó de inmediato. El 19 de mayo, Nitoz envió un mensaje al oficial al mando en Midway a través de un cable submarino, una línea de comunicación que los japoneses no pudieron interceptar. El mensaje ordenaba a Midway que transmitiera en lenguaje sencillo y sin cifrado que la planta de destilación de agua de la isla se había averiado y que necesitaban urgentemente suministros de agua dulce. El 20 de mayo salió el mensaje desde Midway. Rutherford y su equipo esperaron ansiosos. ¿Morderían los japoneses el anzuelo? 2 días después, el 22 de mayo, la estación Ippo interceptó un mensaje de inteligencia japonés enviado desde Tokio a múltiples comandos. Afirmó que AF estaba informando de una escasez de agua y que necesitaría transportar agua adicional para la próxima operación. La sala estalló en una celebración controlada. AF estaba a mitad de camino. No había ninguna duda ahora. Rutherford inmediatamente envió un mensaje a Laten. Laten informó a Nimitz ese mismo día. El comandante de la flota del Pacífico sabía ahora con certeza dónde atacarían los japoneses. Pero conocer el objetivo era solo la primera pieza del rompecabezas. Nitoz necesitaba saber cuándo se produciría el ataque y con qué fuerza. Durante la última semana de mayo, Ippo trabajó las 24 horas del día. Cada mensaje interceptado fue atacado con desesperada intensidad. Necesitaban la fecha. Finnegan se centró en los grupos de fecha y hora supercifrados, la parte más segura del sistema japonés. Buscó entre miles de mensajes patrones en cómo los japoneses codificaban las fechas. El 25 de mayo encontró la llave. Fue una brillante pieza de análisis criptográfico que les permitiría leer el momento de las operaciones japonesas. El equipo inmediatamente comenzó a procesar la acumulación de mensajes sobre la operación AF. El 26 de mayo el panorama quedó claro.
Los japoneses estaban reuniendo una fuerza masiva. 4 portaaviones, 2 acorazados, numerosos cruceros y destructores, una fuerza de invasión con tropas para ocupar a mitad de camino después del ataque aéreo, un cordón submarino para interceptar refuerzos estadounidenses y una fuerza de distracción que atacaría las islas ilusorias para atraer la atención estadounidense hacia el norte. El golpe principal contra Midway se produciría en la primera semana de junio, probablemente el 4 o 5 de junio. El ataque vendría desde el noroeste, acercándose a mitad de camino al amanecer para lanzar sus aviones. En la mañana del 27 de mayo de 1942, cuando el USS Yorktown entraba en Pearl Harbor con daños visibles en la batalla del Mar del Coral, Edwin Latten entró en la oficina de Nimitz para la sesión informativa diaria de inteligencia. Lo que estaba a punto de decirle al almirante parecía casi imposible. La información de inteligencia de la estación IPO era tan precisa, tan detallada que incluía no solo el objetivo y el momento, sino también el rumbo exacto desde el cual se acercarían los japoneses, la distancia aproximada a la que lanzarían sus aviones e incluso el tiempo estimado del ataque. La predicción de Latten de que los japoneses se acercarían desde un rumbo de 325 grados a aproximadamente 175 millas de Midway con un ataque que comenzaría alrededor de las 7 horas del 4 de junio se basó en órdenes operativas japonesas descifradas. Nitoz escuchó con atención. Preguntó sobre los niveles de confianza. Latten estaba seguro. Esto no fue un análisis. Se trataba de leer los planes del enemigo directamente desde sus propias comunicaciones. Nimitz tomó su decisión. Colocaría sus portaaviones al noroeste de Midway, donde podrían tender una emboscada a la fuerza japonesa que se aproxima. Los japoneses no sabían que los codificadores estadounidenses habían penetrado en JN-25. Esperaban sorpresa. En cambio, serían ellos los que se sorprenderían. Pero Nimitz enfrentó un problema. El USS Yorktown, dañado en el Mar del Coral, se encontraba en el dique seco de Pearl Harbor. Los inspectores de la Marina estimaron que el portaaviones necesitaría 3 meses de reparaciones antes de poder volver al servicio. Nitoz les dio 3 días. Necesitaba todos los portaaviones disponibles para la batalla que se avecinaba. 1.400 trabajadores civiles del astillero naval de Pearl Harbor subieron a bordo del Yorktown. Trabajaron las 24 horas del día cortando y soldando, reemplazando secciones dañadas y reparando agujeros. El astillero implementó apagones eléctricos continuos en todo Oahu para proporcionar energía al equipo de soldadura. 72 horas después de que Yorktown entrara en el dique seco, salió de Pearl Harbor, con equipos de reparación todavía a bordo para unirse al grupo de trabajo que se estaba reuniendo al norte de Midway. El 3 de junio de 1942, una patrulla estadounidense detectó barcos japoneses que se acercaban desde el oeste. En la mañana del 4 de junio, exactamente cuando Latten había predicho, los operadores de radar de Midway detectaron aviones que se acercaban desde el noroeste. A las 7 de la mañana y solo 2 minutos después de la hora prevista por Latten, aviones japoneses atacaron Midway, pero los portaaviones estadounidenses no estaban en Pearl Harbor como los japoneses habían esperado. Estaban posicionados al noreste de Midway, esperando. Cuando Nimitz recibió los primeros informes de contacto esa mañana, le comentó a Latten que su predicción se había equivocado solo por 5 minutos, 5 grados y 5 millas. Fue una de las piezas de inteligencia táctica más precisas de la historia naval. La batalla de Midway se desató desde el 4 de junio hasta el 7 de junio de 1942. Los bombarderos en picado estadounidenses capturaron a 3 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga y Soryu, mientras sus aviones eran rearmados en cubierta. En cuestión de minutos, los 3 estaban ardiendo y luego se hundirían. El cuarto portaaviones, HU, lanzó un contraataque que dañó el Yorktown, pero aviones estadounidenses se encontraron y destruyeron al Iryu esa tarde. A cambio del Yorktown y el destructor USS Hammond, que fue torpedeado mientras ayudaba al portaaviones averiado, la Marina de los Estados Unidos había hundido los 4 portaaviones de la flota japonesa que habían atacado Pearl Harbor. Los japoneses perdieron aproximadamente 290 aviones y 3,57 hombres. Los estadounidenses perdieron 145 aviones y 307 hombres. Más importante aún, Japón perdió 4 tripulaciones de portaaviones con experiencia, pilotos, mecánicos y personal de apoyo que no pudieron ser reemplazados.
La armada japonesa nunca volvería a alcanzar el poder de ataque que poseía antes de la mitad del camino. La ventaja de inteligencia no terminó a mitad de camino. La estación Ippo continuó rompiendo el JN-25 durante toda la guerra. Los comandantes japoneses nunca se dieron cuenta de que sus códigos habían sido comprometidos. Continuaron usando JN-25, cambiando periódicamente los aditivos y los libros de códigos, pero los analistas criptográficos siguieron el ritmo de cada cambio. La inteligencia derivada del JN-25, denominado Ultra, dio forma a todas las operaciones estadounidenses importantes en el Pacífico. Cuando las fuerzas japonesas se movieron, los comandantes estadounidenses lo sabían de antemano. Cuando zarpaban los convoys japoneses, los submarinos estadounidenses esperaban en sus rutas. Cuando los aviones japoneses se desplegaron en nuevas bases, los bombarderos estadounidenses sabían dónde atacar. Uno de los usos más espectaculares de la ultrainteligencia se produjo en abril de 1943. Los analistas criptográficos estadounidenses decodificaron un mensaje que revelaba que el almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa y arquitecto del ataque a Pearl Harbor, volaría de Rabaul a Bougainville el 18 de abril. El mensaje proporcionaba su ruta y momento exactos. El almirante Nimitz ordenó una intercepción. 18 cazas Lightning P-38 del campo Henderson en el canal Guadal volaron 500 metros para interceptar el transporte de Yamamoto. Llegaron exactamente a tiempo, exactamente en el rumbo, y derribaron ambos aviones japoneses. Yamamoto murió en la jungla de Bougainville. La operación tuvo éxito porque los analistas criptográficos estadounidenses pudieron leer las comunicaciones más seguras de la armada japonesa. Fue la Operación Venganza y demostró el poder de la inteligencia de señales para cambiar el curso de la guerra. El triunfo de la inteligencia en Midway casi terminó en desastre un mes después de la batalla. El 7 de junio de 1942, el Chicago Tribune publicó en primera plana un artículo del periodista Stanley Johnston titulado La Marina tenía noticias de un plan para atacar en el mar. El artículo daba a entender claramente que la Armada tenía un conocimiento avanzado del plan de batalla japonés a través de la codificación. Johnston había estado a bordo del USS Lexington durante la batalla del Mar del Coral y había visto despachos clasificados. Su artículo estuvo peligrosamente cerca de revelar que los analistas criptográficos estadounidenses podían leer códigos japoneses. El presidente Roosevelt y el secretario de la Marina, Frank Knox, estaban furiosos. Exigieron que Johnston fuera procesado bajo la ley de espionaje. Un gran jurado investigó pero se negó a acusar. Afortunadamente, los japoneses no vieron el artículo o no entendieron sus implicaciones. Continuaron usando JN-25, sin sospechar que había sido comprometido. Las bases se sentaron a principios de la década de 1920, cuando un joven oficial naval llamado Lawrence Safford reconoció que las guerras futuras se librarían no solo con armas y barcos, sino también con información. Safford, quien más tarde sería llamado el padre de la criptología de la Marina, estableció la primera unidad organizada de descifrado de códigos de la Marina en 1924. Fue un comienzo modesto, solo unos pocos oficiales trabajando con lápiz y papel, tratando de comprender las comunicaciones diplomáticas y militares de adversarios potenciales. Pero Safford entendió que Japón, al surgir como potencia del Pacífico, eventualmente desafiaría los intereses estadounidenses. Comenzó a reclutar hombres con talentos únicos, lingüistas que habían vivido en Japón, matemáticos que podían ver patrones en el caos, operadores de radio que podían captar señales del aire. A principios de la década de 1930, la Armada había establecido estaciones de intercepción en todo el Pacífico. Uno en Pearl Harbor en Hawái, otro en Cavite en Filipinas, un tercero trabajaba desde Washington. Estas estaciones eventualmente formarían la columna vertebral de la red de inteligencia de señales de Estados Unidos. Entre los jóvenes oficiales que reclutó Safford se encontraba Joseph Rutherford, un hombre cuya carrera se volvería inseparable de la ruptura de los códigos japoneses. Rutherford se había unido a la Armada en 1918 a los 17 años, mintiendo sobre su edad para alistarse durante la Primera Guerra Mundial. Mostró un talento inmediato para los idiomas y los acertijos. Sus superiores se dieron cuenta. En lugar de enviarlo al mar, lo asignaron a la sección de códigos y señales en Washington. Allí, trabajando con los primeros esfuerzos criptográficos de la Marina, Rosaur descubrió su vocación. En 1929, la Armada envió a Rosaur a Tokio para dominar el idioma japonés.
Durante 3 años vivió en Japón, estudiando no solo el idioma, sino también la cultura. La cultura, la estructura militar, la forma de pensar y comunicarse de los oficiales japoneses. Fue durante esta misión que Rashford conoció a otro joven oficial que resultaría crucial para la guerra venidera, Edwin Latten. Los dos hombres formaron una amistad basada en su fascinación compartida por Japón y su convicción de que comprender el idioma y la cultura del enemigo sería esencial en cualquier conflicto futuro. Los japoneses introdujeron su código naval más sofisticado el 1 de junio de 1939. Los analistas de criptografía estadounidenses le dieron la designación JN-25. JN simplemente significaba Armada Japonesa. El 25 indicó que era el 25º sistema naval japonés que los estadounidenses habían identificado. No se trataba de una simple cifra de sustitución. JN-25 era un código cifrado, un sistema de 2 pasos que lo hacía extraordinariamente difícil de descifrar. En primer lugar, los operadores japoneses buscarían palabras y frases en un libro de códigos que contenía aproximadamente 33.000 entradas. Cada palabra o frase estaba representada por un grupo numérico de 5 dígitos. Pero los japoneses no transmitieron estos números directamente. Agregaron una segunda capa de seguridad mediante el uso de tablas aditivas. El operador tomaría el grupo de códigos de 5 dígitos y luego agregaría otro número de 5 dígitos de un libro separado, creando un tercer grupo de 5 dígitos que no guardaba ninguna relación obvia con el original. Este aditivo se cambiaba periódicamente, a veces cada pocos meses. Para leer un mensaje, los analistas criptográficos estadounidenses tuvieron que eliminar el aditivo y luego hacer coincidir los grupos de códigos resultantes con sus significados en el libro de códigos. A finales de 1940, los analistas criptográficos estadounidenses y británicos que trabajaban juntos habían logrado avances contra JN-25. Entendieron la estructura del sistema. Habían identificado quizás el 10% de los grupos de códigos, aproximadamente 3.800 de 33.000. Pero su trabajo fue laboriosamente lento. Con solo un puñado de analistas e intercepciones limitadas con las que trabajar, la penetración total del código parecía estar a años de distancia. Luego, el 1 de diciembre de 1940, los japoneses introdujeron un cambio importante. Implementaron un libro de códigos completamente nuevo que los analistas criptográficos luego denominaron JN-25B. El significado de cada grupo de códigos había cambiado. Los analistas criptográficos tuvieron que empezar de nuevo. Comenzaron el lento trabajo de reconstruir su conocimiento, identificando grupos de códigos uno por uno mediante análisis de tráfico, adivinando frases comunes y mediante un brillante trabajo deductivo. En octubre de 1941, estaban logrando nuevamente avances. Quizás se hayan recuperado 1.500 grupos de códigos. Crecían las esperanzas de que para la primavera siguiente pudieran leer el tráfico actual con una comprensión razonable. Esas esperanzas sufrieron un revés el 4 de diciembre de 1941. Solo 3 días antes del ataque a Pearl Harbor, los japoneses cambiaron sus tablas de aditivos a un nuevo sistema denominado aditivo 8. Si bien esto no fue tan catastrófico como un cambio completo del libro de códigos, significó que los analistas criptográficos tuvieron que recuperar los nuevos aditivos antes de poder leer los mensajes. El proceso llevaría semanas. Cuando los aviones japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los codificadores sintieron el ataque como un fracaso personal. Llevaban 2 años trabajando en JN-25. Si hubieran logrado una mejor penetración antes, si el cambio aditivo del 4 de diciembre no los hubiera cegado temporalmente, podrían haber detectado algún indicio de la fuerza de ataque que se acercaba. La pregunta los perseguiría, en particular a Joseph Rasche, a quien se le había asignado el mando de la estación Hippo en Pearl Harbor en junio de 1941. En el sótano del edificio de la administración del 14º Distrito Naval en Pearl Harbor, comenzó una transformación. El gran edificio del edificio Le Ventud se encontraba cerca de la base submarina, una estructura de hormigón corriente y corriente a la que pocas personas prestaban atención. En su sótano, al final de una estrecha escalera que pasaba por los controles de seguridad, había una habitación que se convertiría en el centro neurálgico de la Guerra del Pacífico. Estación Hippo de 60 pies de largo, sin ventanas, iluminada por fuertes luces fluorescentes que zumbaban constantemente. El aire acondicionado libró una batalla perdida contra el calor generado por las máquinas tabuladoras de
IBM y los cuerpos de decenas de analistas que trabajan las 24 horas del día. Aquí era donde Joseph Russell y su equipo librarían su guerra. Rutherford era un comandante excéntrico desde cualquier punto de vista. A menudo trabajaba tramos de 72 horas sin salir del sótano. Llevaba bata y pantuflas porque el aire acondicionado hacía que la habitación estuviera helada por la noche. Pasó días sin afeitarse. Fumaba en cadena y bebía café por galones. Pero exigió excelencia de sí mismo y de su equipo. Había elegido cuidadosamente a muchos de ellos. Thomas Dye, un brillante analista criptográfico que resultaría decisivo para descifrar JN25 y que había desarrollado procedimientos para utilizar máquinas IBM para procesar mensajes cifrados. Alba Lasgell, una experta en idioma japonés que había estudiado en Tokio y podía comprender los matices de las comunicaciones militares. Am Wright, un analista criptográfico que trabajó estrechamente con Dye en los grupos de códigos más difíciles. Joseph Finnegan, un matemático cuyo trabajo en grupos diurnos resultaría crucial, y docenas de soldados, muchos de ellos músicos de la banda del USS California, que había sido hundido en Pearl Harbor. Estos hombres no tenían a dónde ir, por lo que fueron asignados a IPO. Muchos demostraron tener las mentes matemáticas y analíticas necesarias para descifrar códigos. Rosapur creía que los músicos que podían leer partituras poseían habilidades de reconocimiento de patrones que se traducían perfectamente en detectar grupos de números recurrentes en mensajes cifrados. El trabajo en la estación IPO era tedioso y agotador. Los mensajes interceptados llegaban como cadenas de números de 5 dígitos, cientos de mensajes por día. A principios de 1942, había que procesar cada mensaje. Los primeros analistas eliminaron los valores aditivos si los habían recuperado. Luego intentaron hacer coincidir los grupos de códigos resultantes con significados conocidos, pero la mayoría de los grupos de códigos seguían siendo desconocidos. Los analistas mantuvieron archivos de tarjetas con cada aparición de cada grupo de códigos, tomando nota del contexto, el remitente, el destinatario, tratando de deducir significados a través de la repetición y la asociación. Cuando un grupo de códigos aparecía con frecuencia en mensajes sobre operaciones de portaaviones, podía significar portaaviones, aeronave, combustible o municiones. Los analistas tuvieron que utilizar la lógica, la intuición y unas minuciosas referencias cruzadas para reducir las posibilidades. Las máquinas tabuladoras de IBM ayudaron. Eran las mismas máquinas que las corporaciones utilizaban para la contabilidad y el procesamiento de datos. Thomas Dyer fue pionero en su uso en el análisis criptográfico durante la década de 1930. En la estación, los operadores de tarjetas IPO perforadas transfirieron los mensajes interceptados a tarjetas. Las máquinas podían clasificar, contar y hacer referencias cruzadas a velocidades imposibles para los operadores humanos. Cuando aparecía un grupo de códigos particular, la máquina podía recuperar instantáneamente cada ocurrencia anterior. Esto permitió a los analistas ver patrones que habrían llevado semanas encontrar manualmente. Las máquinas traqueteaban día y noche. Los operadores de tarjetas perforadas, muchos de ellos mujeres del personal administrativo de la Marina, se volvieron expertos en preparar datos para que los examinaran los analistas de la cripta. El progreso se produjo lentamente durante el invierno de 1941 y principios de 1942. Para la Navidad de 1941, la estación IPO había recuperado suficiente cantidad del nuevo sistema aditivo para comenzar a leer partes de los mensajes nuevamente. En febrero, identificaban diariamente nuevos grupos de códigos. En abril de 1942, quizás el 20% del tráfico interceptado era comprensible. Los analistas pudieron leer aproximadamente una palabra de cada 5. Esto suena mínimo, pero en las comunicaciones militares a menudo era suficiente. Los mensajes navales japoneses seguían formatos estándar. Informes de posición, estado del combustible, asignaciones de personal, órdenes operativas, todas estructuras predecibles utilizadas. Si los analistas conocieran el tipo de mensaje y pudieran leer el 20% de las palabras, a menudo podrían deducir el resto. Un avance resultó particularmente valioso. El matemático Joseph Finnegan descubrió que la información de fecha y hora de los mensajes estaba cifrada mediante un sistema especial. Los japoneses no querían revelar cuándo se realizarían las operaciones, por lo que las fechas y horas se cifraron con especial cuidado. Pero Finnegan descubrió un patrón.
desarrolló lo que llamó una comprobación ilegible de 12x31, un método matemático para comprobar si un grupo de códigos de fecha y hora sospechosos era correcto. En abril de 1942, la estación HIPPO pudo determinar las fechas mencionadas en los mensajes, incluso cuando el resto del mensaje permanecía parcialmente oscuro. Esto resultaría crucial en las próximas semanas. Durante abril y principios de mayo de 1942, los hipoanalistas de la estación notaron cada vez más referencias a un objetivo designado AZ. Los japoneses utilizaron códigos de 2 letras para las ubicaciones para mantenerlas en secreto. Pearl Harbor era A, las ilusiones eran AO, pero AZ aparecía con una frecuencia inusual. Los mensajes mencionaban concentraciones de tropas, unidades aéreas, barcos de suministros, todo ello en relación con AZ. El tráfico sugería que se estaba planeando una operación importante. ¿Pero dónde estaba AZ? Algunos analistas en Washington creían que podrían ser los Ilusianos, el territorio más septentrional de Estados Unidos. Otros pensaron que tal vez se trataba de Port Moresby en Nueva Guinea o incluso de la costa oeste de Estados Unidos. Rutherford y su equipo en la estación HIPPO creían que AZ era la isla Midway, un pequeño puesto avanzado estadounidense aproximadamente a 1.300 metros al noroeste de Hawái. Pero creer no fue suficiente. Nimitz necesitaba pruebas antes de poder comprometer sus limitadas fuerzas de portaaviones. A mediados de mayo de 1942, el capitán Wilfred Holmes, un oficial de submarinos asignado a la estación HIPPO, propuso una solución inteligente. Si AZ fuera Midway, tal vez podrían engañar a los japoneses para que lo confirmen. Holmes sugirió que se ordenara a Midway que enviara un mensaje de radio no codificado informando de un problema con su equipo de destilación de agua. El mensaje mencionaría que el agua dulce se estaba acabando. Si la inteligencia japonesa estuviera monitoreando Midway, como seguramente lo estaba, interceptarían este mensaje. Si AZ fuera realmente Midway, las comunicaciones japonesas podrían hacer referencia a la escasez de agua. Nimitz aprobó el plan. El 19 y 20 de mayo de 1942, Midway envió el mensaje no codificado a través de un cable submarino a Pearl Harbor, que luego lo transmitió por radio en un cifrado de bajo nivel que los japoneses ya habían descifrado. El mensaje informó problemas mecánicos con la planta de destilación de agua y solicitó envíos de emergencia de agua dulce. Los hipoanalistas de la estación esperaron. En 48 horas, el 22 de mayo, interceptaron un informe de la inteligencia japonesa. Después de eliminar el cifrado, el mensaje decía que a AZ le faltaba agua. Era la confirmación que Rutherford necesitaba. Definitivamente una F estaba a mitad de camino. Los analistas ahora podrían centrar todos sus esfuerzos en determinar cuándo se produciría el ataque y qué fuerzas emplearían los japoneses. El panorama de inteligencia se hizo evidente rápidamente durante los últimos días de mayo. La estación HIPPO procesaba ahora entre 500 y 1000 mensajes por día mientras las unidades japonesas coordinaban sus movimientos hacia el objetivo. Cada mensaje añadió detalles a la imagen emergente. Los analistas de criptas identificaron a los operadores que participarían. Akagi, Kaga, Soru, Hiru. Los 4 habían atacado Pearl Harbor 6 meses antes. Rastrearon las fechas de salida de varias unidades de las bases japonesas. Trazaron la ruta de aproximación. Estimaron la composición de la fuerza de invasión. El 27 de mayo de 1942, la misma mañana en que el portaaviones USS Yorktown, averiado, llegó cojeando a Pearl Harbor procedente de la batalla del Mar del Coral, el teniente comandante Edwin Latten entró en la oficina del almirante Nimitz con su evaluación de inteligencia. Latten y Nimitz se reunían todas las mañanas a las 8 para la sesión informativa diaria de inteligencia. Pero esta sesión informativa fue diferente. Latten tenía información tan precisa que Nimitz diría más tarde que era casi increíble. Los japoneses, explicó Latten, se acercarían a mitad de camino desde el noroeste. Serían vistos con un rumbo de 325 grados, aproximadamente a 175 millas de la isla. El ataque comenzaría aproximadamente a las 7 horas de la mañana del 4 de junio de 1942. 4 portaaviones proporcionarían el poder de ataque apoyado por acorazados, cruceros y destructores. Le seguiría una fuerza de invasión con transportes de tropas. El plan japonés exigía que los portaaviones destruyeran las defensas aéreas estadounidenses en Midway y luego cubrieran el desembarco de las fuerzas terrestres que se apoderarían de la isla.
Lo que hizo notable el informe de Latten no fue solo el detalle, sino la confianza con la que lo presentó. No se trata de conjeturas ni de análisis basados en información incompleta. Se trataba de inteligencia derivada de la lectura de las comunicaciones del enemigo. Rusia y su equipo en la estación IPO habían descifrado el JN-25 lo suficientemente bien como para leer las órdenes operativas japonesas. Conocían el plan del enemigo tan claramente como si hubieran estado en las sesiones de planificación del almirante Yamamoto. Nimitz absorbió la información con calma. Hizo preguntas sobre niveles de confianza, sobre interpretaciones alternativas, sobre qué podría pasar si la inteligencia estuviera equivocada. Latten respondió a cada pregunta. Estaba confiado. La estación IPO había verificado y vuelto a verificar su análisis. Múltiples mensajes de múltiples fuentes contaban la misma historia. Los japoneses vendrían a Midwa y lo harían el 4 de junio. Nitov tomó su decisión. Colocaría sus portaaviones al noroeste de Midwa, donde podrían tender una emboscada a la fuerza japonesa que se aproxima. Los japoneses no sabían que los codificadores estadounidenses habían penetrado en JN-25. Esperaban sorpresa. En cambio, serían ellos los que se sorprenderían. Pero Nimitz enfrentó un problema. El USS Yorktown, dañado en el Mar del Coral, se encontraba en el dique seco de Pearl Harbor. Los inspectores de la Marina estimaron que el portaaviones necesitaría 3 meses de reparaciones antes de poder volver al servicio. Nitov les dio 3 días. Necesitaba todos los portaaviones disponibles para la batalla que se avecinaba. 1.400 trabajadores civiles del astillero naval de Pearl Harbor subieron a bordo del Yorktown. Trabajaron las 24 horas del día cortando y soldando, reemplazando secciones dañadas y reparando agujeros. El astillero implementó apagones eléctricos continuos en todo Oahu para proporcionar energía al equipo de soldadura. 72 horas después de que Yorktown entrara en el dique seco, salió de Pearl Harbor, con equipos de reparación todavía a bordo, para unirse al grupo de trabajo que se estaba reuniendo al norte de Midwa. El 3 de junio de 1942, una patrulla estadounidense detectó barcos japoneses que se acercaban desde el oeste. En la mañana del 4 de junio, exactamente cuando Latten había predicho, los operadores de radar de Midwa detectaron aviones que se acercaban desde el noroeste. A las 7 de la mañana y solo 2 minutos después de la hora prevista por Latten, un avión japonés golpeó Midwa. Pero los portaaviones estadounidenses no estaban en Pearl Harbor como esperaban los japoneses. Estaban posicionados al noreste de Midwa, esperando. Cuando Nimitz recibió los primeros informes de contacto esa mañana, le comentó a Latten que su predicción se había equivocado solo por 5 minutos, 5 grados y 5 millas. Fue una de las piezas de inteligencia táctica más precisas de la historia naval. La batalla de Midway se desarrolló entre el 4 y el 7 de junio de 1942. Los bombarderos en picado estadounidenses capturaron a 3 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga y Soryu, mientras sus aviones se rearmaban en cubierta. En cuestión de minutos, los 3 estaban ardiendo y luego se hundirían. El cuarto portaaviones, Iyu, lanzó un contraataque que dañó Yorktown, pero América en el avión encontró y destruyó a Iyu esa tarde. A cambio del Yorktown y el destructor USS Hammond, que fue torpedeado mientras ayudaba al portaaviones averiado, la Marina de los Estados Unidos había hundido los 4 portaaviones de la flota japonesa que habían atacado Pearl Harbor. Los japoneses perdieron aproximadamente 290 aviones y 3,57 hombres. Los estadounidenses perdieron 145 aviones y 307 hombres. Más importante aún, Japón perdió 4 tripulaciones de portaaviones con experiencia, pilotos, mecánicos y personal de apoyo que no pudieron ser reemplazados. La armada japonesa nunca volvería a alcanzar el poder de ataque que poseía antes de Midway. La ventaja de inteligencia no terminó en Midway. La estación Ippo continuó rompiendo el JN-25 durante toda la guerra. Los comandantes japoneses nunca se dieron cuenta de que sus códigos habían sido comprometidos. Continuaron usando JN-25, cambiando periódicamente los aditivos y los libros de códigos, pero los analistas criptográficos siguieron el ritmo de cada cambio. La inteligencia derivada del JN-25, denominado Ultra, dio forma a todas las operaciones estadounidenses importantes en el Pacífico. Cuando las fuerzas japonesas se movieron, los comandantes estadounidenses lo sabían de antemano.
Cuando zarpaban los convoys japoneses, los submarinos estadounidenses esperaban en sus rutas. Cuando los aviones japoneses se desplegaron en nuevas bases, los bombarderos estadounidenses sabían dónde atacar. Uno de los usos más espectaculares de la ultrainteligencia se produjo en abril de 1943. Los analistas criptográficos estadounidenses decodificaron un mensaje que revelaba que el almirante Ishizaroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa y arquitecto del ataque a Pearl Harbor, volaría de Rabaul a Bougainville el 18 de abril. El mensaje proporcionaba su ruta y momento exactos. El almirante Nimitz ordenó una intercepción. 18 cazas Lightning P-38 del campo Henderson en el canal Guadal volaron 500 metros para interceptar el transporte de Yamamoto. Llegaron exactamente a tiempo, exactamente en el rumbo, y derribaron ambos aviones japoneses. Yamamoto murió en la jungla de Bougainville. La operación tuvo éxito porque los analistas criptográficos estadounidenses pudieron leer las comunicaciones más seguras de la Armada japonesa. Fue la Operación Venganza y demostró el poder de la inteligencia de señales para cambiar el curso de la guerra. El triunfo de la inteligencia en Midway casi terminó en desastre un mes después de la batalla. El 7 de junio de 1942, el Chicago Tribune publicó un artículo en primera plana del periodista Stanley Johnston titulado «La Marina tenía noticias de Japón para atacar en el mar». El artículo implicaba fuertemente que la Marina tenía conocimientos avanzados del plan de batalla japonés a través de la lectura de códigos. Johnston había estado a bordo del USS Lexington durante la batalla del Mar del Coral y había visto despachos clasificados. Su artículo estuvo peligrosamente cerca de revelar que los analistas criptográficos estadounidenses podían leer códigos japoneses. El presidente Roosevelt y el secretario de la Marina, Frank Knox, estaban furiosos. Exigieron que Johnston fuera procesado bajo la ley de espionaje. Un gran jurado investigó pero se negó a acusar. Afortunadamente, los japoneses no vieron el artículo o no entendieron sus implicaciones. Continuaron usando JN-25, sin sospechar que había sido comprometido. Joseph Rosser no recibió ninguna medalla por su logro. En octubre de 1942, a pesar de haber proporcionado la información de inteligencia que permitió la victoria en Midway, Ransford fue relevado de la estación Ipoh y reasignado para supervisar la construcción de diques secos flotantes en la costa oeste. La destitución fue el resultado de luchas burocráticas internas en Washington. Al personal de inteligencia del almirante Ernest King, dirigido por el capitán John Redman y su hermano, el comandante Joseph Redman, le molestaba que Rosaport se comunicara directamente con Nimitz en lugar de enviar la inteligencia a través de Washington. Tampoco estuvieron de acuerdo con algunas de las valoraciones de Roscher. Cuando el almirante Nimitz recomendó a Ransche para la medalla por servicio distinguido inmediatamente después de Midway, el almirante King negó la recomendación. Ransford pasaría el resto de la guerra en la oscuridad. Sus contribuciones son desconocidas fuera de un pequeño círculo de profesionales de la inteligencia. La injusticia atormentaba a quienes sabían lo que Roscher había logrado. Edwin Latten, que trabajó con Rosaport durante esos meses críticos, escribió en sus memorias que el trato dado a Rosaport fue una de las grandes injusticias de la guerra. El almirante Nimitz estuvo de acuerdo. Después de la guerra, Nimitz apoyó los esfuerzos para lograr el reconocimiento de Rosaport, pero la burocracia de inteligencia se resistió. En 1957, Station Ipoh recibió una mención de unidad presidencial por su trabajo antes y durante la batalla de Midway. Ransford asistió a la ceremonia en Washington. Fue cierto reconocimiento, pero no el que merecía. Murió el 20 de julio de 1976 en Torrance, California, a los 76 años. Aún sin el reconocimiento individual que su logro merecía. Una década después de la muerte de Rosaport, la Marina finalmente reconoció su error. El 30 de mayo de 1986, el presidente Ronald Reagan otorgó póstumamente a Rosaport la medalla por servicio distinguido en una ceremonia en la Casa Blanca. Los niños del capitán Rosser Forge asistieron junto con altos funcionarios de defensa, incluido el vicealmirante William Stewman, director de la Agencia de Seguridad Nacional y el vicepresidente George Bush. La cita elogió las decisivas contribuciones de Ransford a la victoria estadounidense en Midway y afirmó que sus brillantes e incansables esfuerzos fueron en gran medida responsables de la victoria. Fue un reconocimiento que llegó demasiado tarde, pero restauró el lugar de Ransford en la historia. Hoy, la Escuela de Inteligencia de la Armada en Dam Neck, Virginia, lleva el nombre de Ransford,
lo que garantiza que los futuros oficiales de inteligencia conozcan la historia del hombre que rompió los códigos de Japón y cambió el curso de la Guerra del Pacífico. Edwin Latten, amigo de Rosser y el hombre que informó al almirante Nimitz el 27 de mayo de 1942, tampoco fue reconocido durante décadas. Se desempeñó como oficial de inteligencia de Nimitz durante la Guerra del Pacífico, brindando al almirante evaluaciones precisas que dieron forma a cada operación importante. Después de la guerra, Latten se retiró con el rango de contraalmirante, pero guardó silencio sobre la operación de codificación. El trabajo de Station Hippo permaneció clasificado. No fue hasta la década de 1970, cuando la Agencia de Seguridad Nacional comenzó a desclasificar materiales de inteligencia de señales de la Segunda Guerra Mundial, que se pudo contar la historia. Latten fue coautor de unas memorias y de Wesder, Pearl Harbor y Midway, Breaking the Secrets, publicadas en 1985, poco después de su muerte. El libro proporcionó el primer relato público detallado de cómo los analistas criptográficos estadounidenses rompieron JN-25 y permitieron la victoria en Midway. Lawrence Safford, el padre de la criptología naval, que había establecido el programa de descifrado de códigos en 1924 y reclutado a hombres como Rusia, también padecía la política burocrática. En febrero de 1942, en el apogeo del esfuerzo contra JN-25, Safford fue destituido de su puesto y marginado por el resto de la guerra. Las mismas luchas de poder en Washington que más tarde destituyeron a Rosab habían golpeado primero a Safford. Se retiró como capitán y murió en 1973. Sus contribuciones fundamentales a la inteligencia de American Signals son en gran medida desconocidas para el público. En 1999, la Agencia de Seguridad Nacional incluyó a Safford en su Salón de Honor, reconociéndolo como el hombre que construyó los cimientos sobre los que se basaron todas las operaciones posteriores de codificación de la Marina. El costo personal para los codificadores merece reconocimiento. Estos hombres trabajaron en la oscuridad, sin poder contar ni siquiera a sus familias lo que hicieron. No podían compartir sus triunfos ni sus frustraciones. Cuando terminó la guerra, se les prohibió hablar públicamente sobre su trabajo durante décadas. Los documentos permanecieron clasificados hasta los años 1970 y 1980. Cuando se pudo contar la historia, muchos de los participantes habían muerto. Drasche murió en 1976 justo cuando se publicaban los primeros libros sobre codificación intermedia. Nunca recibió el reconocimiento público completo por su logro. Las lecciones organizativas de la estación Hippo influyeron en la creación de modernas agencias de inteligencia. La Agencia de Seguridad Nacional establecida en 1952 adoptó muchas de las prácticas desarrolladas en la Hippo. El énfasis en la colaboración entre múltiples sitios de recolección y análisis. El uso de la tecnología para procesar grandes volúmenes de datos. La importancia de la experiencia lingüística y el conocimiento cultural. La necesidad de que los analistas tengan acceso directo a los comandantes operativos. Estos principios que demostraron ser efectivos en la Guerra del Pacífico se convirtieron en fundamentales para la inteligencia de señales estadounidense. La historia también revela la importancia de la brillantez individual en el trabajo de inteligencia. La comprensión intuitiva de Rutherford del pensamiento japonés, el avance de Finnegan en el cifrado de fecha y hora, los conocimientos matemáticos de Daiye, la experiencia lingüística de Laswell, la inteligente artimaña del agua de Holmes, la capacidad de Latten para comunicar inteligencia de manera efectiva a Nimitz. Todas estas contribuciones individuales fueron esenciales. Ninguna persona podría haber roto el JN-25 por sí sola. Se requería un equipo de especialistas, cada uno de los cuales aportaba habilidades únicas. Pero también se necesitaba un liderazgo que pudiera aprovechar esas habilidades de manera efectiva. Rutherford creó un entorno en el que personas brillantes pero excéntricas podían prosperar. Los protegió de la burocracia, les dio los recursos que necesitaban y confió en sus juicios. La tecnología utilizada en la estación Hippo, primitiva para los estándares modernos, fue revolucionaria para su época. Las máquinas de tarjetas perforadas de IBM podían procesar datos a velocidades que parecían milagrosas en 1942, pero eran ruidosas, temperamentales y requerían un mantenimiento constante. El sótano donde operaban se llenó del ruido de los lectores de tarjetas y del olor a aceite de máquina. Las máquinas se estropearían en momentos críticos.
Los hombres alistados se volvieron expertos en reparaciones de campo, manteniendo el pozo y el equipo en funcionamiento gracias a la improvisación y la determinación. Estas primeras experiencias con el procesamiento automatizado de datos influyeron en el desarrollo de las computadoras después de la guerra. Varios de los veteranos de la estación Hippo pasaron a trabajar en la industria informática. No se puede subestimar el papel de la experiencia en el idioma japonés. Incluso después de identificar un grupo de códigos, el mensaje aún debía traducirse. El japonés es un idioma complejo con múltiples niveles de formalidad y patrones de comunicación indirectos. Japonés militar ANS tenía su propio vocabulario y estructuras gramaticales. Los traductores de la estación Hippo no solo tenían que entender las palabras sino también el contexto, las suposiciones culturales y la forma en que se comunicaban los oficiales japoneses. Los años de Rosapor en Tokio resultaron invaluables para esto. Entendió cómo pensaban los oficiales militares japoneses. Podía leer entre líneas, infiriendo intenciones a partir de sutiles elecciones de palabras. El componente de análisis del tráfico del esfuerzo de inteligencia fue igualmente importante. Incluso cuando los mensajes no se podían descifrar, se podía obtener información valiosa a partir de los patrones de comunicación. ¿Qué comandos enviaban mensajes a qué otros comandos, con qué frecuencia y en qué momentos? Un repentino aumento del tráfico entre el cuartel general de la flota combinada y las divisiones de portaaviones sugirió que se estaba planeando una operación. El silencio de radio de unidades específicas indicó que estaban en el mar, probablemente acercándose a un objetivo. Los cambios en los distintivos de llamada o las frecuencias de radio a menudo precedían a operaciones importantes. Los analistas de tráfico de Hippo rastrearon todos estos patrones, construyendo una imagen de la organización naval japonesa y el ritmo operativo. El factor humano en este logro se extendió más allá del equipo analítico central. Los operadores de radio que manejaban estaciones de interceptación a lo largo del Pacífico, desde Hawái hasta Australia y Alaska, trabajaron en condiciones difíciles para capturar las transmisiones japonesas. Las señales de radio rebotaban de forma impredecible en la ionosfera. Las condiciones atmosféricas podrían hacer que las señales aparezcan y desaparezcan. Los operadores japoneses a veces transmitían a alta velocidad, lo que dificultaba la copia precisa. Los operadores americanos debían tener un oído perfecto y una paciencia infinita. Se sentaron durante horas con auriculares copiando cadenas de números que no significaban nada para ellos, sabiendo que en algún lugar los analistas convertirían esos números en inteligencia. La seguridad que rodeó esta operación fue extraordinaria. Muy pocas personas sabían que el JN-25 se había averiado. Nimitz lo sabía, su personal superior lo sabía, los analistas de Hippo lo sabían, pero la mayor parte de la flota del Pacífico operaba sin saber que Estados Unidos podía leer las comunicaciones japonesas. Este secreto era esencial. Si los japoneses sospecharan que sus códigos estaban comprometidos, cambiarían sus sistemas inmediatamente. Todo el trabajo de meses se perdería. Esto creó situaciones difíciles. La inteligencia revelaría que los submarinos japoneses estaban esperando en emboscadas a lo largo de ciertas rutas. Pero los comandantes no podían simplemente evitar esas rutas sin correr el riesgo de revelar la fuente de su información. En cambio, tuvieron que hacer arreglos para que aviones de patrulla descubrieran accidentalmente los submarinos, lo que proporcionó una explicación plausible para el cambio de rutas. Inmediatamente después de Midway se produjo una expansión del esfuerzo de codificación. Se contrataron más analistas. Se establecieron más estaciones de interceptación. Se actualizaron las máquinas IBM. A finales de 1942, la Armada procesaba miles de mensajes japoneses por semana. El producto de inteligencia se distribuyó a través de un sistema llamado Ultra, tomado de la designación británica para inteligencia derivada de códigos descifrados. Los informes Ultra fueron a comandantes con estrictos protocolos de seguridad. Estaban impresos en un papel especial que se disolvería en agua si el barco se hundiera. Nunca debían discutirse por radio. Las acciones basadas en la ultrainteligencia tuvieron que disfrazarse para evitar que el enemigo sospechara de la fuente. Esta inteligencia guió todas las operaciones estadounidenses importantes en el Pacífico durante el resto de la guerra. Cuando las fuerzas estadounidenses invadieron el Canal Guadal en agosto de 1942, ultrainteligencia reveló el momento y la fuerza de los intentos de refuerzo japoneses. Esto permitió a las fuerzas navales estadounidenses interceptar y destruir varias rutas del Tokyo Express que traían tropas y suministros a la isla.
Durante la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, Ultra Intelligence le dio al almirante Raymond Spruant información detallada sobre la ubicación de los portaaviones japoneses y la potencia de los aviones. Esto contribuyó a la destrucción de la aviación naval japonesa en lo que los pilotos estadounidenses llamaron el Gran Disparo al Pavó de Mariana. La inteligencia también tuvo implicaciones estratégicas más allá de las batallas tácticas. Al leer las comunicaciones japonesas sobre escasez de combustible, pérdidas de transporte marítimo y limitaciones de recursos, los planificadores estadounidenses comprendieron que la economía de guerra de Japón estaba tambaleándose. Esto influyó en las decisiones sobre qué islas invadir y cuáles evitar. Guió la campaña submarina que estranguló el comercio japonés. En 1944, los submarinos estadounidenses armados con ultrainteligencia estaban hundiendo barcos mercantes japoneses más rápido de lo que podían ser reemplazados. Las guarniciones de las islas japonesas se estaban quedando sin suministros. Las islas de origen se estaban quedando sin petróleo, caucho y otros recursos críticos. El impacto psicológico sobre los comandantes japoneses, aunque no conocían el origen de sus problemas, fue significativo. Comenzaron a creer que la inteligencia estadounidense era casi sobrenatural en su precisión. ¿De qué otra manera los estadounidenses podrían estar siempre en el lugar correcto, en el momento adecuado? ¿De qué otra manera podrían anticiparse a cada movimiento japonés? Esta creencia llevó a la paranoia y a dudar. Los comandantes japoneses se mostraron reacios a comprometerse con las operaciones, temiendo que de alguna manera los estadounidenses lo supieran de antemano. Esta mentalidad defensiva combinada con las pérdidas materiales reales que Japón había sufrido significó que, después de la mitad del camino, Japón nunca recuperó la iniciativa estratégica. El esfuerzo de descifrado de códigos también influyó en la estrategia aliada en la guerra en general. La información de inteligencia del Pacífico se compartió con los planificadores británicos y estadounidenses, que trabajaban en el teatro europeo. Las técnicas desarrolladas por la estación IPO influyeron en el trabajo en Bletchley Park, donde los codificadores británicos atacaban los códigos Enigma alemanes. Hubo una polinización cruzada de ideas, métodos y tecnologías. La experiencia adquirida al descifrar el JN-25 sirvió de base para el trabajo de análisis criptográfico de posguerra que se volvería esencial durante la Guerra Fría. El impacto de la inteligencia de señales en la Guerra del Pacífico se puede cuantificar de varias maneras. El número de barcos japoneses hundidos basándose en la ultrainteligencia ascendió a cientos. El número de vidas estadounidenses salvadas al evitar emboscadas y prepararse para ataques es incalculable. La ventaja estratégica obtenida al conocer las intenciones y capacidades japonesas acortó la guerra en meses, posiblemente años. Algunos analistas han sugerido que sin el avance de inteligencia a mitad de camino, la Guerra del Pacífico podría haberse prolongado hasta 1946 o incluso 1947, con correspondientemente mayores bajas en ambos lados. Pero quizás el impacto más significativo fue el psicológico. Después de Midway, los comandantes estadounidenses lucharon con confianza. Sabían que los movimientos japoneses rara vez serían una sorpresa. Podían planificar operaciones sabiendo que la inteligencia les advertiría de los contraataques japoneses. Esta confianza se extendió por todas las filas. Los marineros y aviadores estadounidenses iban a la batalla sabiendo que sus comandantes tenían buena información sobre lo que enfrentarían. Este conocimiento aumentó la moral y la eficacia de la lucha. Los japoneses, por el contrario, lucharon con una incertidumbre cada vez mayor. Sus planes seguían fallando de maneras que no podían explicar. Sus servicios de inteligencia no pudieron penetrar las comunicaciones estadounidenses con el mismo éxito con el que los estadounidenses penetraron las suyas. Este desequilibrio de inteligencia contribuyó a la eventual derrota de Japón tanto como cualquier factor material. La historia de la estación IPO y la rotura del JN-25 es, en última instancia, una historia sobre el poder de la información en la guerra moderna. Muestra que las guerras las ganan no solo soldados valientes y armas poderosas, sino también analistas que trabajan en sótanos, lingüistas que traducen mensajes interceptados y matemáticos que encuentran patrones en el caos. La decisión de Nitoz de confiar en la inteligencia de Rochefort y de comprometer a sus portadores basándose en mensajes descifrados representa uno de los grandes actos de valentía de mando en la historia militar. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por información que muchos de sus compañeros consideraban demasiado precisa para ser creíble.
Su confianza quedó justificada por la mayor victoria naval estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. La lección para las futuras generaciones de profesionales militares y de inteligencia es clara. La inteligencia no es un accesorio de las operaciones militares. Es fundamental. Un comandante con buena inteligencia puede tomar decisiones que los comandantes sin esa inteligencia no pueden igualar. Los recursos invertidos en la recopilación y el análisis de inteligencia rinden dividendos mucho más allá de su costo. Los pocos cientos de personas que trabajaban en la estación Hipo con sus máquinas IBM, sus habilidades lingüísticas y su brillantez matemática contribuyeron más al esfuerzo de la guerra en el Pacífico que muchas unidades de combate 10 veces más grandes. No pelearon con armas de fuego. Lucharon con información y la información en manos de comandantes lo suficientemente inteligentes como para usarla resultó ser el arma más poderosa de todas. Su historia es un testimonio del poder de la inteligencia, de la importancia de la preparación y del coraje de los comandantes dispuestos a actuar basándose en la información, incluso cuando la sabiduría convencional sugería precaución. El 27 de mayo de 1942, el almirante Nito descubrió que podía leer todos los secretos japoneses. Una semana después, utilizó ese conocimiento para ganar la batalla de Midway. La guerra en el Pacífico continuaría durante 3 años más, pero después de Midway, el resultado ya no estaba en duda. El poder naval de Japón quedó destrozado. El poderío industrial de Estados Unidos prevalecería. Y todo comenzó con un puñado de analistas en un sótano en Hawái que descifraron el código indescifrable y le dieron a su comandante el poder de ver el futuro.